cantautor argentino Facundo Cabral dijo: haz solo lo que amas y serás feliz. Y el que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito. Un cordial saludo y bienvenidos a este programa especial de Caso Cerrado. Recibamos a los litigantes. Que pasen, por favor. Doctor Apolo, es imposible vivir con alguien que no razona y que solo piensa en él. Soy un apasionado y así me conoció. Si él no recapacita, no hay nada que hacer. Buenas tardes. Buenas tardes. Luisa, explícame tu demanda en contra de Ricardo Rocco. Parece Correcto. un Rocco, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Rocco. Dime por qué estás demandándolo y dime qué estás pidiendo para resolver este caso. Sí, doctor Apolo. Yo estoy aquí porque yo quiero exigirle el divorcio a mi esposo y también la custodia en total de nuestros hijos. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Llevamos ya 14 años. Llevan un largo tiempo. Sí. Ustedes lucen muy jóvenes. Gracias. Para llevar 14 años de un matrimonio. ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos dos. 2 hijos. Sí. ¿Y qué edades tienen? Tenemos una niña de 12 años y un niño de 5 años. Una niña de 12 y un niño de 5. Ok. Ahora dime por qué te quieres divorciar. Ay, doctor Apolo, pues mire, al principio cuando nos conocimos todo estaba fantástico. Como siempre, la fantasía, el amor, todo era perfecto. Nos conocimos hace como 15 años. Yo estaba vendiendo casas en el bienes y raíces. Cuando estaba bueno el mercado. Sí, cuando estaba bueno. Y cuando lo conocí, él estaba peleando y lo conocí después de un torneo. Fui con unos... ¿Cómo que estaba peleando? Él está en el artes marciales mixtas. Oh, Entonces, en el MMA. él tenía un torneo, sí, el MMA. Tenía un torneo, yo fui con unos amigos y por esos amigos pues nos conocimos. Yo fui a pedirle su autografía como todas las personas que van y pues nos caímos muy bien y decidimos que nos íbamos a ver después y empezamos, pues salimos esa noche y otra noche y desde ahí éramos inseparables. Entonces, todo fue bien, nos casamos después de un tiempo, tuvimos la niña y después de un tiempo pues él se fue con la Navy, se fue a Irak y a Afganistán, estuvo como 18 meses por allá. Cuando él regresó de Afganistán, él decidió que él quería abrir un negocio de las artes marciales mixtas, una académica. Una academia. Una academia para una escuela, pues, para el deporte. Eso fue hace como 3 años que él decidió hacer eso. Él metió mucho dinero, todo el dinero que teníamos guardado lo metió en esta escuela. O sea, hizo la inversión. Hizo la inversión y como yo entiendo inversiones, yo dije... Está bien, él me explicó que dentro de tantos años este dinero se nos regresa y podemos planear para el futuro de los niños y planear para la universidad y planear para el retiro y que todo iba a estar bien. Perfecto. Entonces, cuando él empezó la escuela, como él sí tiene mucha pasión para ayudarle a los niños y yo estoy de acuerdo con ayudar a los niños, pero él empezó no solamente con una pasión, se hizo una obsesión. Entonces, todo el tiempo que él tenía, si no estaba trabajando con el Navy, él estaba en la escuela con estos niños. Entonces, a nosotros, a su familia en casa, no nos dio nada de tiempo, no tomamos vacaciones, no hicimos nada juntos. El matrimonio se murió. Uf. Sí. Y aparte de eso, él quiere que el niño empiece a pelear y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y no estás de acuerdo? No, Bueno, no. es chiquito, tiene 5 años. Tiene 5 años, él tiene mucho miedo, Ok. no quiere. Por eso quieres divorciar. Es muy violento, yo no estoy de acuerdo con eso. Ok. Rocco, ¿qué pasa? Bueno, doctora Apola, es increíble el esfuerzo que he hecho toda mi vida porque, cuando yo era bien pequeño en Puerto Rico, nunca tuve la oportunidad de en realidad hacer lo que yo quería porque la pobreza.
o porque no tenemos el dinero en la casa o lo que sea. Una de mis visiones que yo siempre he tenido desde chiquitito es ayudar a las personas que de verdad necesitan, porque yo cuando niño no tenía nada. Creo yo que la visión que yo he tenido de bien niño me ha dado la oportunidad de ser un hombre ahora en el día que soy hoy. ¿No? Soy militar, tengo prueba que soy militar. He estado en la Navy por 8 años y también he estado con las Fuerzas Especiales, con Army. Pero tengo un orgullo tan grande de lo que he hecho. Estamos viendo imágenes tuyas con sí. tu... ¿en qué lugares esas fotos? ¿Dónde hay tanta nieve? ¿Dónde es eso? He estuvido en Afganistán por mucho tiempo. He tenido muchas batallas que he visto. Una de las cosas que de verdad me duele mucho por lo que hago es que he visto muchos niños, mucha pobreza. Y la pobreza que ellos tienen, si podemos cambiar el mundo en un día a la vez y ayudar a una persona que progrese en el mundo, en el pasado, en el futuro, lo voy a hacer. He visto mucha destrucción en Afganistán. Para venir para aquí y decirme que yo no puedo hacer lo que puedo hacer por ellos, es increíble. Déjame tomar un corto receso. Cuando regresemos, quiero que me digas si piensas que realmente has abandonado un poco a tu familia y quiénes son estos niños que están en tu academia, y de tu hijo quiero hablar. Correcto. Quiero saber si tiene miedo o no tiene miedo. Regresamos después de este corto receso.